Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Buenas noches, vamos a empezar este tema acerca de los peligros de la nueva era, poniendo nuestra presencia a nuestra Santa Madre María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, buenas noches. Les saluda hermano Roberto, responsable de la comunidad de oración Betania de la diócesis de Chimbote, acá en Perú. Y hoy día los hermanos me han pedido por algunas experiencias del ministerio compartir los peligros de la nueva era. Voy a enfocar un poco más en la parte práctica que en la parte teórica. Yo quisiera más o menos hacer un concepto de lo que es la nueva era. La nueva era es un movimiento ocultista, netamente ocultista, ¿sí? Y también tiene mucho esoterismo. La nueva era busca desterrar a la Iglesia Católica del mundo, busca establecer ellos una religión propia, y para esto han unificado muchas religiones, han unificado enseñanzas de muchos maestros y la han fundido con el cristianismo, la han fundido con el catolicismo, ¿no? Ellos empiezan siempre respetando nuestras creencias, y desde el respeto a nuestras creencias nos empiezan a llevar hacia su movimiento, ¿sí? Por así decirlo, no tienen una doctrina definida, no tienen un libro único como nosotros que tenemos la Biblia o el Islam que tiene el Corán, no tienen nada definido, ¿sí? Ellos lo que tienen es solamente, por así decirlo, una ensalada de doctrinas de todas partes del mundo y la hacen única, ¿no? Entonces, también ellos mutan de una época a otra. Lo que te dijeron hace años puede no ser válida ahora, y hoy día te enseñan otra cosa distinta, y más adelante te enseñan cosas distintas, sin importar si contradicen o no contradicen. Son como parásitos que se van acoplando a cómo se va moviendo el mundo, ¿no? Eso es la nueva era. Ellos tienen sus pilares básicos, que son la teosofía, la masonería, el gnosticismo, el espiritismo, el paganismo. Ellos parten desde ahí. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito qué significa cada uno de estos, ¿no? ¿Qué es la teosofía? La teosofía es un conocimiento de Dios desde sus prácticas ocultistas. Ellos creen conocer a Dios dejándose llevar por formas de ocultismo que intentan establecer comunicación con seres espirituales, pero que ellos definen como maestros espirituales, ¿no? Ellos no saben lo que hay detrás de todo eso. Para ellos son maestros espirituales que los guían, y desde ahí ellos se dejan llevar por aquellas cosas que están siempre detrás, influenciando en sus mentes. Es importante darnos cuenta, y la teología demoníaca enseña que cuando el demonio se mueve en una persona, lo enseña Padre Fortea, siempre todo el sonar del demonio es en la mente, ¿sí? Una tentación, un pensamiento en la mente, un circundante interno o externo, un demonio que está alrededor de tu mente, una influencia demoníaca es el demonio que controla el lugar de tu mente, una posesión, el control total de tu mente. Y todo esto lo que hace la nueva era es también influencia en tu mente, influencia en tu mente. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo,
hacer espiritismo, ellos mismos no te definen quién está ahí detrás de todo eso, quién está influenciando, quién está hablando. Ellos le llaman maestros ascendidos, pero no saben que son demonios que están detrás de todo esto, ¿no? Ellos invocan supuestos, pero no saben qué es lo que viene. Y ahí está el peligro de la nueva era. Maestros ascendidos que toman control de mentes, que influencian con pensamientos, que influencian con ideas y que buscan destruir la iglesia de Jesucristo. Pero como Jesucristo mismo lo dijo, ni los poderes del infierno van a poder prevalecer sobre su iglesia, ¿no? Ellos buscan de manera mística conocer a la divinidad, conocer a un Dios que para ellos es una energía más que Dios como persona, tal como lo conocemos nosotros, ¿no? La masonería, ya mucho se ha hablado de la masonería. Es un movimiento de carácter esotérico que busca mucho el conocimiento. Y al buscar el conocimiento, ellos creen que pueden controlar el mundo y dominar el mundo, siempre rompiendo primero la estructura de la Iglesia Católica. Lamentablemente, en estos tiempos, muchos masones están enquistados dentro de la Iglesia. En algunos momentos, cuando estaba mi comunidad, la comunidad congregando en nuestra catedral, se acercaron gente muy católica que se hacían amigos conmigo. Y después, de un tipo me decía, oye, Roberto, me decía, ¿no? ¿Tú qué te parece si te ayudo a poner una empresa? ¿Qué te parece si te ayudo económicamente? Mira, podemos hacer esto. Nosotros somos socios de tal empresa grande, de tal movimiento industrial. Vete con nosotros, ¿no? Cuando quería saber qué había detrás, ellos me decían, somos masones. Nosotros pertenecemos a un movimiento masónico y respetamos tu creencia, pero nos gustaría que estés con nosotros, que seas un masón como nosotros. Buscan siempre la manera de arrastrar a aquellos que están dentro de la iglesia a su movimiento, para luego alejarlos de ellos. Persiguen la destrucción de todo principio cristiano. De ellos destruyendo todo el cristianismo, piensan que van a poner una iglesia a su modo, una iglesia de conocimiento y un gobierno mundial. Eso es lo que buscan los masones. Y ellos son el fundamento de la nueva era. Esos son los masones, ¿no? El gnosticismo es una herejía que viene desde el siglo I. Ellos buscan la esencia de la divinidad a través de prácticas mágicas y ocultistas. Son gente que ya han vivido en herejías desde los primeros siglos de la era cristiana. Tratan de conocer la divinidad, de saber cómo es la divinidad, pero recurriendo a prácticas paganas. Y sabemos muy bien quién está detrás de todo eso. Sabemos muy bien quién se mueve detrás de todo el movimiento ocultista. La palabra de Dios nos enseña bien claro. En el mundo espiritual existen solamente dos campos, ¿no? La luz y la oscuridad. No hay más. A Dios lo conocemos a través de su palabra. A la oscuridad a través del ocultismo. A través de lo que ellos hacen, moviéndose dentro de las mentes de las personas. Y eso es lo que hace la nueva era. Eso es lo que hace la nueva era. Ellos, otro de sus pilares es el espiritismo, y el espiritismo implica muchas veces recurrir a fuerzas espirituales que no sabemos si son demonios o no sabemos si son almas que ya han sido condenadas. Muchas veces en los exorcismos, cuando hemos estado leyendo mucho, nos damos cuenta que hay almas condenadas que también toman control de la persona. Y el ocultismo, la Biblia lo ha condenado, la palabra de Dios lo ha condenado desde los primeros tiempos. Son cosas que no pueden venir de Dios. Dios condena totalmente esto. En Deuteronomio 18, del versículo 10 para adelante, Dios dice que todas aquellas personas que recurren al espiritismo, aquellas personas que recurren a la adivinación, a la astrología, son personas que deben ser consumidas vivas por el fuego. O sea, ya en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseñaba que nadie puede vivir que recurra a esas cosas. Y en Samuel, cuando vemos que Saúl recurre a buscar a Samuel a través de un espiritista, el espiritista misma le dice, ¿no? Yo no hago esas cosas porque sé que él está condenado a muerte. Y ya Pablo en el Nuevo Testamento dice que recurrir a esas cosas es paganismo, o sea, es tener otro Dios que no es el Dios cristiano. Por lo tanto, no puede existir un católico que diga que es católico, que es cristiano, cuando está recurriendo al espiritismo, a la angiología, a la lectura de las cartas, al tarot
a todas esas cosas. No, eso no es de Dios. Ya lo condena y ordena a Dios en el Antiguo Testamento que sean quemados vivos a aquellos que recurren a esas prácticas. Y en el Nuevo Testamento, si bien viene la perfección de la ley mediante la gracia, Pablo dice que es idolatría. Pero no existe un cristiano que pueda decir, yo creo en Dios y estoy haciendo esas cosas. Eso no es un cristiano. Eso ya es otra persona que ha hecho un Dios a su imagen y a su semejanza, un Dios a su conveniencia, que no es el Dios de la Iglesia Católica, que no es el Dios de la verdad. La nueva era empezó fundada por una mujer, una rusa que se llamaba Elena Blavatsky. Ella comenzó a recibir dirección y conocimiento de supuestos maestros ascendidos, ¿no? Estos tipos se hablan mucho de maestros ascendidos. Es una manera de llamar también a los espíritus inmundos, a las entes demoníacas. Es una manera de llamarlos, pero siguen siendo ellos disfrazados de. No hay maestros ascendidos, no existen los maestros ascendidos. Simplemente le cambiamos el título a un ángel caído. Eso es lo que sucede. Entonces, por ahí empieza la nueva era. Luego ya empiezan a formarse su manera de manifestarse y cómo ver la forma de destruir a la Iglesia Católica y la forma de dominar el mundo mediante el control de las mentes de las personas, recurriendo a cosas que no son de Dios. Alice Bailey es una persona que, una de las que asume la dirección de la nueva era, y ella se hace llamar una suma sacerdotisa y funda un movimiento que se llama Which Truth, la luz verdadera. Y ella también comienza a recibir mensajes del más allá mediante la escritura automática. Un ángel caído, un alma perdida, un alma condenada toma control de ella y comienza a escribir. Ella no sabe lo que escribe, pero escribe. Y no es ella, y a eso le llama maestros ascendidos. ¿Y qué buscan? Gobernar el mundo, establecer un gobierno mundial, una sola religión. En algún momento alguno de ellos decía que o nos plegamos a ellos o debemos ser ejecutados. O sea, o con ellos o muertos, ¿no? O con ellos o asesinados. Pero que no podemos permanecer impávidos. O nos dejamos llevar por ellos o debemos desaparecer de la faz de la tierra. Y eso es lo que busca la nueva era. Vamos a ver las manifestaciones de la nueva era, que es lo que a mí me interesa mucho que podamos compartir, ¿no? Si bien nosotros pertenecemos a una comunidad de oración, es en medio de la adoración donde buscamos siempre la dirección de Dios y cómo Dios nos puede guiar en medio de cada acontecimiento que vivimos. Entonces ahora vamos a ver las manifestaciones de la nueva era, que es lo que a mí me interesa que podamos entender un poquito. La astrología. La nueva era habla mucho de la astrología. O sea, supuestamente ellos asumen que los astros pueden dirigir tu vida. Tauro, Géminis, Escorpio, Libra. ¿Qué son? Son constelaciones. Y como habían 12 constelaciones y 12 planetas y 12 meses del año, asumieron que cada constelación influía en un mes o en un tiempo de un mes. Y de acuerdo a lo que decían los astrólogos, predecían lo que podía pasar contigo mañana o pasado, toda la semana o todo el mes. Hasta ahora todos los medios de comunicación, todos los periódicos escritos acá en Perú tienen su muro de horóscopo, ¿no? Y de cada 10 católicos, 9 leen su horóscopo para saber cómo les va a ir su día, cómo les va a ir mañana. Y es triste. Por eso entiendo cuando la palabra de Dios dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. No conocemos la palabra de Dios, no buscamos la palabra de Dios, pero sí buscamos querer saber mañana. Hay un salmo que dice que nuestra alma tiende a la búsqueda de Dios, tiende a lo espiritual. Y es cierto, se busca mucho en lo espiritual, pero lo buscamos de manera incorrecta. Y muchos van a la astrología y creen en la astrología. Creen que un grupo de astros pueden dirigir su vida o predecir qué les va a pasar mañana. Y eso no es posible. O sea, un grupo de astros no puede dirigir tu vida cuando tienes a un Señor que es Dios y que es Rey del universo, ¿no? Eso no es posible. Y lo peor es que ahora la ciencia ha descubierto 2 constelaciones más, hay 14 constelaciones, pero la astrología siempre sigue imponiendo sus 12 constelaciones para seguir manejando sus 12 signos del zodiaco. Lamentablemente,
la ignorancia del pueblo de Dios, que no busca conocer a Dios, que no busca conocer su palabra, cae en estas cosas fácilmente. Y nosotros tenemos que ser quienes cuidamos mucho que esto no ocurra en la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que seguir adelante enseñando al pueblo, volviéndolo al camino, haciéndole ver que esto no está bien, que un grupo de rocas del espacio no puede dirigir tu vida, un grupo de planetas no puede dirigir tu vida, un grupo de estrellas no puede dirigir tu vida. Es creación de Dios, pero no tiene vida para decidir sobre ti, ni para predecir nada, ¿no? La adivinación. Ahora estos tiempos se dan muchas maneras de hacer adivinación. La más común, por ejemplo, acá en Perú es el tarot. No todo el mundo va al tarot. Todo el mundo busca creer, saber y va a las cartas. Todos. La palma de la mano, la bola de cristal, el café, el té. Acá en Perú es muy famosa la coca. Se lee la coca, que es algo tradicional acá. Y es triste ver estas cosas. Existe una revista mexicana muy interesante. Cuando yo estaba en la universidad, leía mucho este libro, esta revista, porque tenía algunos artículos científicos de mucho interés, a mí me gustaban. Y una vez entre esos artículos encontré un artículo que hablaba sobre la lectura de las cartas. Y Napoleón tenía su adivino de cartas que le decía cómo manejar sus batallas. Y ganaba. Y lamentablemente la de Waterloo que perdió fue por no obedecer las cartas. Y a veces uno cuando busca experiencias conoce estas cosas. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, mi papá estuvo enfermo y una señora que nos alquiló una habitación para vivir mientras estábamos en la universidad le dijo, le han hecho daño, vamos a una amiga. Y fui a esta señora, porque mi papá tenía que viajar, yo fui por mi padre, ¿no? Y esta señora me dice, ¿qué quiere? Le digo, quiero ver a mi papá. Me dijo, no, primero tú, y me comenzó a tirar las cartas. Y de 10 cosas que me dijo, 7, 8 se hicieron, ¿no? Era increíble. Pero cuando conozco a Dios, entro en la profundidad de Dios, el Señor me muestra la oscuridad, y moverse el demonio, conozco a Padre Fortea y leo los libros de Padre Fortea, y Padre Fortea da una explicación hermosa sobre la lectura de las cartas, ¿no? Y sobre la adivinación, que no es adivinación. Padre Fortea dice que, así como Dios nos da un ángel de la guardia, el demonio que nos asiste, un ángel no bueno, que va a poner en otros pensamientos para alejarnos de Dios, de la voluntad de Dios, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? El demonio, cuando no puede contra Dios, busca destruir a los hijos de Dios, busca romper la relación de Dios con sus hijos. Cuando vemos a Job le iba muy bien y el demonio va a pedirle permiso a Dios para destruir a Job. Y Dios le da permiso para poner a prueba la fe y la fidelidad y el amor de Job. Lo primero que hace Satanás no es matar a sus hijos, es matar el ganado. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace es romper la relación de Job con Dios. En el Antiguo Testamento el ganado era la manera de adorar a Dios por el holocausto. Y cuando mata el ganado, lo que hace es romper la manera de que Job pueda dirigirse a Dios en adoración. Entonces rompe la relación con Dios y luego destroza la vida de Job. Y eso es lo que hace el demonio también ahora en estos tiempos con nosotros. Romper nuestra relación con Dios y luego destruir nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este demonio que está al costado de nosotros. Así como acá está el traje de la guarda, acá está ese demonio pequeño. Cuando este demonio que está acá nos conoce desde que hemos nacido, y tenemos que entender algo también. Cuando hablamos de la armadura de Dios y vemos que este enemigo de la oscuridad siempre está alrededor de nosotros, tenemos que entender que este demonio es un ser angélico caído desde el inicio, desde la creación. ¿Sí? El primer día, Dios separa luz y oscuridad, aun cuando no hay sol ni luna. Quiere decir que el primer día, Dios crea lo espiritual, ¿no? Y separa la luz de la oscuridad, los ángeles buenos de los ángeles malos. Así dice la Torá. Entonces, desde la creación del mundo, estos ángeles caídos buscan conocernos. ¿Para qué conocernos? Para destruirnos.
Sí, hay cosas que nosotros hemos olvidado, ellos no. Sí, hay cosas que nosotros ya ni nos acordamos, ellos sí. Hay hábitos que tenemos, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? El fumar. Ellos lo saben, ¿no? Pero cuando tú te vas a leerte las cartas, este ser demoníaco tiene una comunicación interna con el ser demoníaco que está al otro del grupo y le dice, ¿no? Dile que se va a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque fumo. Estas cosas, estos seres demoníacos que están acá en el cielo, en el espacio, conocen nuestra vida y al conocer perfectamente nuestra vida, ellos por probabilidades saben cómo vamos a vivir mañana pasado o lo que nos puede suceder mañana pasado. Y ahí empieza la adivinación. Y nosotros tontamente caemos en esto. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Un ser demoníaco. Uno que nos conoce, que sabe de nosotros hasta lo que hemos olvidado, que sabe hasta lo que hemos comido cuando éramos bebés. Por lo tanto, conoce muy bien nuestra debilidad y cómo destruir nuestras vidas. Cómo romper nuestra relación con Dios y cómo destruir nuestras vidas. Acá, hace poco, aunque parece gracioso, ¿no? Surgió una mujer que leía el trasero, ¿no? Te miraba el trasero y decía, te va a pasar esto, esto, esto. Y lo peor de todo era que todos los canales de televisión le daban cobertura, ¿no? Era increíble. Pero eso es lo que existe en este tiempo. El numeral 21:16 del Catecismo de la Iglesia nos dice, todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. Recurso a Satán, a los demonios, o evocación de los muertos, prácticas que equivalen, se supone, que desvelan el porvenir. Nosotros tenemos que rechazar totalmente todo tipo de adivinación, porque allí no está Dios, allí están los enemigos de Dios. El católico instruido no puede vivir recorriendo estas cosas. Tienes que aprender a confiar en la providencia de Dios. Y sacerdote de la catedral un día haciendo una misa decía, el verdadero católico es aquel que sabe y aprende a confiar en la providencia de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Y la confianza, eso es sin confiar. Pues nosotros tenemos que rechazar totalmente todo tipo de adivinación. Sea lo que sea, venga de donde venga. Magia, brujería, santería, hechicería. Son ritos africanos que los han traído desde ya. Entraron por Haití, donde se hace la santería afrocubana, Venezuela, muy lleno de esas cosas. Si miramos a Haití, cómo están viviendo, Haití es una nación que ha sido consagrada muchas veces a Satanás. Aquí, dentro del ministerio, tuve casos de familias que tenían sus casas resguardadas por el lenguaje que le llaman la santería afrocubana. Y es terrible, porque comienzan a moverse las cosas en la casa, comienzan a volver locas a las hijas de aquellos que vivían acá, y sacar esas cosas de ese lugar estaba prohibido. Su sacerdote de santería afrocubana les prohibía que hasta lo tocaran y tenían ahí su altar con su lenguaje y su nombre de su demonio que invocaban ahí para cuidarlo. Cuando la familia nos soportó y nos llamó y fuimos a hacer liberación por esa casa, era increíble ver cómo las cosas se movían de un lado a otro y las hijas de aquellas personas que vivían ahí se agarraban la cabeza como volviéndose locas por lo que hacía ese demonio ahí. He tenido casos de gente que ha terminado poseída por ir a esos ritos, por ejemplo en Venezuela. Iban a hacer santería afrocubana, los subían sobre altares, en el campo, en las montañas, los subían sobre altares, y mujeres subían sobre ellos y bailaban desnudas y echaban sobre ellos su sangre de su regla y tenían relaciones con las personas ahí en el altar, ¿no? Santería afrocubana. Y eso es parte de la nueva era. Y no nos damos cuenta y entramos ahí solo por curiosidad o por querer saber más cosas. He visto muchos casos de personas poseídas porque los papás los llevaban, porque buscaban mejores condiciones económicas, porque solventar problemas del amor, de la pareja, salud, dinero, amor y tantas cosas. Pero esas cosas no pueden ser de Dios y nosotros no podemos ser parte de esto. Toda brujería es invocación al demonio. Hay brujos acá, en Perú hay muchos, por ejemplo, brujos buenos y brujos malos.
A veces uno miraba anuncios y decía, brujo compactado con Dios y con Satanás, ¿no? Yo puedo hacer tu trabajo con Dios, puedo hacer tu trabajo con Satanás, tú escoges con cuál quieres, ¿no? Y la gente tonta haciendo colas ahí, buscando que les hagan cosas. Y eso no puede ser de Dios. Y tenemos que rechazar totalmente estas cosas. La nueva era los adopta, nosotros los rechazamos. Por eso Pablo dice, tenemos una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Cuando hay casos de santería afrocubana, aquí en mi país, por ejemplo, muchos de aquellos que controlaban el gobierno en la época de Fujimori se cuidaban con santería afrocubana. Mujeres, personas de alto rango, usaban mucho la santería afrocubana para cuidarse de sus enemigos. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 21-17, toda práctica de magia o de hechicería mediante la que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerles a su servicio o tener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para recuperar salud, son cosas graves, ¿no? Contrarias a la virtud de la religión. Tenemos que cuidar mucho esto. Los brujos, ahora hay brujos buenos y hay brujos malos, ¿no? Puedo enfermar a tu enemigo, puedo matar a tu enemigo, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible? Claro, no tiene gracia, y si no tiene gracia, no hay fuerza de Dios. ¿Y qué hacen? Tocar el alma. Tocando el alma, enferman el alma, y enfermando el alma, enferman tu cuerpo. Y nosotros siendo parte de todo eso. No es posible, no es posible. Ocultismo, espiritismo, uso de medios. Modernamente eso le llaman, lo de la nueva era le llaman canalización. Acá es muy de moda. Tenían muchos casos de gente que recurría, por ejemplo, a la Ouija. Y terminaban en posesiones terribles donde era muy difícil que un exorcista pudiera sacarlos, sino con mucho tiempo de oración, mucho tiempo de ayuno. El demonio sabe la manera en que se mueve y cómo destruye, cómo entra. ¿Por qué? Porque hay gente que recurre mucho a estas cosas. Me recurren a buscar, a querer saber cómo hacer mañana y recurren a la adivinación, recurren al ocultismo, recurren a la tabla Ouija, quieren saber. Invocan demonios, invocan almas condenadas. Pero nunca jamás puede venir nada bueno de todo esto. Nunca jamás puede venir nada bueno de todo esto. Nosotros tenemos que cuidar muy bien lo que hacemos, lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña nuestro catecismo, la doctrina de la Iglesia de Cristo. Un católico no puede estar perteneciendo a estas cosas. No puede. La comunicación con ángeles siempre está de moda acá, por ejemplo, mucho invocar ángeles. Muchos me han llamado preguntando, oye, esto está bien, esto está mal. Un día un sacerdote de Lima me llama y me dice, Roberto, te cuento, ¿no? Acá tenemos una chica de 16 años que vino el ángel Gabriel y la posee y nos da mensajes muy bonitos de Dios, ¿no? Sacerdote. Y le digo, pero padre, ¿cómo es eso? Es que ellos han invocado ángeles. Ahí me acuerdo, qué bacán, le digo, ¿no? Sí, ¿y dónde están? Está en su casa, hay otro sacerdote que lo está yendo a ver también, escucha sus mensajes para verlo. Pero a veces Dios te pone alerta, ¿no? Y le digo, padre, le digo, puedes traerla, aquí es lo que no me gusta. Me dice, ya, pero te mando los mensajes para que lo vayas viendo. Y comencé a ver, decía, ¿cómo es esto posible que un sacerdote cree en eso? A la semana, un domingo, me la traen acá a la catedral donde estoy, donde mi comunidad se congrega. Y la hago entrar al oratorio. Nuestro oratorio es pequeño, pero acá arriba tiene una custodia empotrada en la pared muy hermosa, grande, 2 metros. Entonces me traen a la niña y la hago entrar al oratorio. Frente a la custodia están 2 bancas. Entonces digo, pásale. Yo me senté debajo de la custodia, ¿no? Y con Jesús expuesto ahí, yo me senté así como estoy ahorita acá, ¿no? Entonces Jesús Cristo estaba ahí, yo estaba acá y la niña estaba al frente. Y le digo, ¿dónde está Gabriel? Está afuera, me dice en la puerta, no quiere entrar, ¿no? Ya eso me alertó. Dile que quiero que entre, digo, ¿no? A Gabriel, quiero hablar con Gabriel. Mi hijo no quiere entrar. Dile que Jesús se lo ordena.
Entonces, al ratito cambia la actitud de la niña. Y le digo, ¿tú eres Gabriel? Sí, me dicen. Ah, le digo, qué bien. Le digo, explícame una cosa, le digo. ¿Cómo es posible que siendo tú un ángel estés sentado delante de la presencia de Cristo y no de rodillas? Cuando le digo eso, se tiró al piso de rodillas. Tiran. Y le digo, pregunta 2. ¿Puedes decirme qué significa Yeshua en castellano, en español? Y se queda callado, ¿no? Respóndeme, le digo. ¿Qué significa Yeshua en español? Pues quería que dijera Jesús. El demonio nunca dice el nombre de Jesús. Comenzó a mirar a los costados y comenzó a desesperarse. Y acá su garganta se le comenzó a inflar como un globo. Bien increíble, parecía esos sapos que se inflan así. Le digo, dime, ¿no? Gabriel, dime, ¿no? Te lo ordena Jesucristo. Dime qué significa, ¿no? Al final miró de sus... Dios quiso pedir auxilio a sus papás para que le saque y no pudo salir. Y terminó vomitando lo que tenía de él. ¿Qué habían hecho la familia? Invocado ángeles que vengan a la casa. Y los ángeles llegaron, y entre los ángeles llegó Gabriel, y entre los ángeles poseyó Gabriel una niña. En teología. Y nunca fue Gabriel, ¿no? Fue un demonio que asumió esa forma. Y la gente tontamente anda invocando ángeles. Y en todo sitio y aún ahora invocan ángeles creyendo que son cosas buenas. Y esas cosas nunca jamás pueden ser cosas buenas. 1. Los ángeles solamente acatan la voluntad de Dios. ¿Sí? 2. Son mensajeros de Dios. 3. Solo Dios les da órdenes. Nosotros no. Yo siempre digo a la gente con la que comparto, fuentes de discernimiento, primera fuente de discernimiento, la palabra de Dios. Ahí está. Ahí está, ¿no? Segunda fuente de discernimiento, la doctrina de la iglesia. Tercera fuente, ¿no? La tradición apostólica. Y si no está ahí, busca entre los santos, ¿no? La vida de los santos. Y no hay historias de invocación de ángeles, ¿no? Ni mucho menos que un ser humano le ordene a un ángel. Mucho menos que los traiga a sus casas por legiones. Y tontamente nosotros estamos cayendo en estas cosas. Y lo que más dolor da es ver que son gente católica, pero que lamentablemente no son instruidas. Y son cosas básicas que enseña la palabra de Dios. Son cosas muy básicas que enseña la palabra de Dios. He visto muchos casos, muchísimos, no pocos, de hogares que hacen invocación de ángeles. Al comienzo todo es muy bonito, muy bonito. La gente siente mucha paz, mucha ternura. Todo es distinto y después con el tiempo comienza. Pasan 2, 3, 4 meses y empieza. ¡Pum! Se cae una cosa. Se apaga un foco. Y después comienzan a ver cosas que suceden en la casa. El demonio es así, el demonio jamás se manifiesta como demonio. Se manifiesta siempre como un ángel de luz. Y nosotros tontamente caemos en esto. Tontamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. La nueva era es lo más peligroso que puede existir en estos tiempos. Si Satanás es un enemigo de Dios, la nueva era es el enemigo de la Iglesia Católica. Y estamos viviendo en tiempos en que se está haciendo muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Otras cosas que son graves dentro de la nueva era es el control mental. Buscan siempre la autorrealización de la persona a través del control mental, poder mental. Una vez leí un libro del poder psicotrónico, ¿no? Usa tu mente para hacer realidad las cosas. Antes de que conociera a Dios leía muchas cosas, ¿no? 10, 11, 12 años leía esas cosas, pero no sabía que venía la nueva era.
y te enseña cómo te concentras, te enseña cómo dirigir tu mirada al cerebro de una persona y hacer que voltee, y después te enseña cómo dirigir los pensamientos para controlar a la persona. Y aparentemente parece fácil, o aparentemente parece que es difícil, pero se puede. El problema es ver qué hay en el fondo de todo eso. En México apareció un programa, el Silva Mind Control. Tuve uno de los manuales y comenzaba a hacer control mental a través de esos manuales. Y te lo enseñan de una forma muy sencilla. La meditación trascendental y el yoga. Busca a Dios ahí, en tu ser interior, ¿no? Pon tu mente en blanco, ¿no? Y en la mente en blanco es donde más fácil el demonio toma control. Por eso es que la iglesia dice que nosotros no podemos practicar el yoga. Porque cuando tú practicas yoga, dejas tu mente en blanco en meditación para buscar aquello que no viene de Dios. Y cuando buscas aquello que no viene de Dios, aquello viene a tu mente. Aquello viene a tu mente, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y nos estamos dejando arrastrar por esta corriente. ¿Por qué? Porque el ser humano busca siempre las cosas sobrenaturales. Busca mucho y querer saber cosas sobrenaturales. Y a veces no se dan cuenta que recurren a cosas que no vienen de Dios, ¿no? Que no vienen de Dios. El poder mental tampoco es algo que pueda venir de Dios. Sí nos permite hacer cosas, pero que son muy peligrosas porque atentan contra la voluntad de otras personas muchas veces, cuando influenciamos en sus mentes y en sus pensamientos. Eso no puede ser de Dios. Dios condena estas cosas porque es romper la libertad de los hijos del Altísimo. Entonces, hermanos, cuidemos, no solamente la iglesia, cuidemos nuestra mente. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:4, ¿no? Toda esta guerra espiritual que nosotros llevamos a cabo está en nuestra mente. El demonio se mueve en todas estas cosas tratando de tocar nuestra mente. Mira todo lo que hace la nueva era que no toque tu mente. Y te vas a dar cuenta que no hay nada. Todo lo que hace la nueva era es una manera de tocar tu mente, de infestar tu mente, de controlar tu mente. Todo está ahí. Y tontamente caemos y no nos damos cuenta. Caemos y no nos damos cuenta. El Reiki. Algo que de verdad hay que decirlo. Tal vez me ganen unos problemas con esto, pero muchos monasterios, no hablo por los de mi país, también por los de fuera de este país, no muchos practican Reiki. He tenido muchos casos de monasterios o infestación demoníaca que cuando vamos a compartir, lo primero que encontramos es las madres con oficinas para recibir a la gente para hacer curación con Reiki. Es increíble. Eso es increíble, ¿no? O sea, no puedo orar por sanación, invocar la presencia del Espíritu Santo, pero sí puedo usar Reiki, que es demoníaco, para supuestamente sanar a una persona, ¿no? Y como les decía, comienza bonito y después comienza a cambiar, ¿no? Y de verdad encontraron muchos monasterios que hacen esto. He visto sacerdotes que dicen, pero esto es natural, ¿no? Pero este es de Dios. Todo lo que es creado está bien, por lo tanto, asumamos, ¿no? Una vez conversaba con un sacerdote me decía, oye, pero si un brujo está usando plantas, está usando brebajes, y eso es natural. ¿Por qué no asumirlo? Está bien, es natural, Dios lo ha creado. Sí, pues. Y por eso tenemos que ir. Es increíble la falta de conocimiento en este campo. Un día yo me conversaba con un sacerdote muy anciano. Ya sus manos estaban con vendas, ¿no? Y después cuando me di cuenta, el sacerdote tenía sus llagas, ¿no? Pero era tan sencillo, tan humilde que nunca lo compartía. Ahora ya está en la gloria de Dios.
Y este es lo que me decía Roberto, es preocupante porque desde el año 1960 la Iglesia dejó de enseñar en los seminarios acerca de moverse de este mundo de la oscuridad. Necesitamos retomar el conocimiento. Necesitamos volver a Dios. Algo que no lo quiero decir, pero lo digo y lo que rescato el nueva era es que buscan mucho el espiritual. Y nosotros que somos hijos de Dios, y Dios es espíritu, por lo tanto somos hijos de Dios y somos seres espirituales, porque nuestro cuerpo es una carpa, como dice Pablo, hemos dejado de ser espirituales. Entonces no vemos cómo se mueve el mundo espiritual. Y a veces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿No? Los niños índigo, ¿no? Hubo un tiempo que también se hablaba de los niños índigo. Los niños de la nueva era, los niños índigo. Los niños con poderes sobre los niños que hacían cosas, los niños que hacían esto, ¿no? Un día, conversando con mi hermana en su clínica, que es la clínica dental, y tenía una paciente, ¿no? Y me decía, Roberto, he hablado con esta paciente y me dice que quiere conocerte. ¿De quién es? Es director de un centro índigo. Centro índigo. Ya, amigo, vamos, ¿no? Sí, yo le he hablado de ti y la directora me ha dicho que tú eres un adulto índigo y que tú puedes ayudar a los niños índigos. Ah, ya le digo, vamos a ver. Y una noche hemos ido al centro índigo. Y llegamos con mi hermana al centro índigo y había un salón con 10, 12 niños ahí. Y una señora sacaba a su primer niño. Y cuando sacaba yo lo miraba al niño y decía, Dios mío, ¿qué pasa con este niño? ¿No? Y adoraba en mi ser interior y Dios me mostraba oscuridad en su mente. ¿No? Oscuridad le llamamos nosotros a moverse del demonio. Y cuando entraba y veía a los otros niños, más me entraba en Dios y Dios me mostraba sus mentes, ¿no? Cómo el demonio influenciaba en las mentes de los niños. Dicen que los niños índigos eran niños superdotados con una inteligencia superior, ¿no? Yo me reía porque decía, ese es el demonio, un ser superior en inteligencia. Y cuando conversaba con la directora del centro índigo, le decía, mira, ese niño tiene esto y esto, ¿no? Ese otro niño tiene esto y esto. Ese otro niño también tiene esto. Y la directora me miraba asombrada. ¿no? ¿Cómo sabes? Es que así ellos tienen eso, le digo, ¿no? Déjame que ore por liberación por todos y vas a ver cómo se pone en pie. Y se quedó asustada la directora del centro índigo. Y al final le digo, ¿y tú? Le digo, cuando vas a dormir, tienes un ser demoníaco a los pies de tu cama, ¿no? Le digo, está encadenado ahí, y hay noches que no te deja dormir, ¿cierto? Cambió su cara la mujer. Y a veces nosotros pensamos que es desarrollo del ser humano. No es desarrollo del ser humano. Tenemos que volver a ser espirituales para poder percibir el movimiento del espíritu de la oscuridad. Por eso la nueva era arrasa estos tiempos, ¿no? Falta la iglesia. Tenemos que volver a ser espirituales. Somos hijos de Dios. Tenemos que recuperar esto. Eso es una lucha espiritual, como dice Pablo. No contra la sangre ni la carne, sino contra seres espirituales. Están tocando las mentes de los niños, están tocando la mente de los jóvenes, tocan la mente de los adultos y se mueven. Y se mueven. Y nosotros tontamente, por falta de conocimiento, nos estamos dejando arrastrar por ellos. Y eso no es posible, ¿no? Efectos de la nueva era. 4 cosas que quiero dejar en claro cuando vemos cómo se mueven este movimiento, ¿no? Muchas de las personas, casi todas las personas que he conocido que han tenido una u otra relación con este movimiento, son personas que después de un tiempo terminan en estados depresivos. Llegan a una depresión casi total. Y a veces llamaban en su depresión y decían, tienes pensamientos de suicidio, ¿cierto? Sí, ¿cómo sabes? Es que eso es lo que hace el demonio, ¿no? Primero te deprime y después te empuja a tratar de tu vida. Es lo que hace el demonio.
Eso es lo que hace el demonio, llevarte a la depresión, llevarte al suicidio, ¿no? Destroza tu conciencia, enferma tu alma. Cuando destroza tu conciencia, comienzas tus problemas nerviosos, tu problema de ansiedad, de depresión, enferma tu alma, te enfermas tú, ¿no? Está destruyendo al ser humano, está destruyendo a los hijos de Dios. Y nosotros estamos permitiendo, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Jesús cuando decía, Señor, manda más obreros a tu mies, ¿no? Manda más obreros a tu mies. Lo espiritual se combate con lo espiritual, no con el conocimiento ni con la cabeza, con lo espiritual. Y necesitamos volver. Por eso entiendo cuando Jesús decía, Padre, mi Padre anhela, busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque es desde tu espíritu guiado por el Espíritu de Dios. Y en verdad, porque tienes que conocer la palabra de Dios, la doctrina de tu iglesia, para poder discernir lo que tienes delante de todo esto que está pasando. Es hora, hermanos, de abrir los ojos. Cuando Pablo dice que tenemos una lucha espiritual, quiere decir que todos la tenemos. Pablo no dice algunos, dice todos la tenemos. Todos, ¿no? Papa Clemente y Papa León XIII. Papa Clemente XII condenó este tipo de sectas, ¿no? Este tipo de movimientos. Papa León XIII también lo condenó. Pero yo quiero leer lo que dice Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II es muy importante lo que dice nuestro Papa. Dice esto Juan Pablo II. Las ideas de la nueva era a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros. No sé si va a gustar lo que diga ahora, pero no tengo que decir, lo voy a decir. Tuve un niño con un problema de influencia satánica, de influencia demoníaca. Y la mamá de este niño me llama y me dice, mi hijo tiene esto, yo tenemos que ir a ver a tu niño, si quieres que te ayuden. Y me dice, pero mi asesor espiritual es un sacerdote exorcista de Colombia muy conocido y dice que el laico no debe ser. Entonces le digo, decide, ¿no? O sea, tu hijo o lo obedece a tu sacerdote que dice que el laico no puede ayudar. Y al final dejó que pasara el tiempo y su hijo se ponía peor, empezó a deprimirse, está al punto del suicidio. Y por gracia de Dios llega al país Padre Fortea. Y ella era parte de ese equipo que traía Padre Fortea. Entonces le digo, mira, le digo, para que no entres en obediencia con tu director espiritual, dile, ¿no? Pide el permiso, dile, Padre, dile, ¿no? Tu asesor espiritual, ¿puedo pedirle consejo a Padre Fortea y hacer lo que Padre Fortea me aconseje? ¿No? Como tu sacerdote director espiritual exorcista dice, no te va a contradecir porque es otro exorcista, te va a decir, hija, sí, ¿no? Efectivamente fue al sacerdote y le dice, ¿puedo pedir dirección al Padre Fortea y obedecer? Y el Padre colombiano le dice, sí. Y esta mujer va al Padre Fortea y le dice, Padre, no hay que hablar por mi hijo. El Padre Fortea le dice, sí, que vaya, ¿no? Y fuimos. ¿Qué tenía el niño? En su almohada Dios nos muestra, en pleno momento de oración, el Señor nos muestra la almohada y nos dice, rompe. Cuando rompemos la almohada, había unidades de I Ching dentro de la almohada. Y la nueva era también maneja el I Ching, ¿no? Busca conocer el futuro con el I Ching. Y le estaba volviendo loco al niño. No estaba poseído, pero sí estaba en depresión total y a punto de suicidarse. Y a veces es triste ver que los principales obstáculos están dentro de la Iglesia de Cristo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el congreso, no congreso, en el curso de exorcistas en el año 2018 en Regina Apostolorum. Fui con muchas ganas de aprender. Y me extrañó que entre todos los ponentes invitan a un exorcista de, no me acuerdo si es Uruguay, Paraguay, pero es de ahí, año 2018. Y el exorcista sube a la mesa, 300 exorcistas ahí, y dice, estoy convencido que el Espíritu Santo se mueve por los brujos. Y yo, ¿quién? Le digo, sí, decía, no, el Espíritu Santo se mueve porque los brujos hacen como que toman algo y hacen,
y en ese soplo va el Espíritu Santo. Por lo tanto, es válido ir al grupo. Y yo decía, Señor, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo es posible que un exorcista suba a un estrado de un curso de exorcistas a enseñar que el grupo venía de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo sería lo que el grupo. Entonces entiendo cuando Papa Juan Pablo II dice esto, ¿no? O sea, el demonio ha sido tan astuto que a nuestros propios ministros les ha engañado para hacerles pensar de que se mueven a través del brujo el Espíritu Santo, ¿no? Y yo miraba a ver cuál de los 300 se paraba y lo corregía y nadie, ¿no? Nadie. Y levanté la mano, lo corregí y comencé a hablarle de mis casos. De todo lo que Dios me permitía hacer. La gente se quedaba estupefacta y decía, ¿cómo es posible, no? Pero tuve que corregirlo. Pero lo más hiriente no fue solamente que un exorcista defienda a un grupo, sino que después la misma gente Regina Postularon ya no quiso que volviera a participar para hacer algunas correcciones, ¿no? Es a veces difícil darnos cuenta que el enemigo no está dentro de la iglesia, está afuera, ¿no? Y a veces es muy difícil en este mundo tan lleno de oscuridad mirar muerte el demonio por acá y cuando buscas ayuda dentro de la iglesia te cierran las puertas, ¿no? Y que los mismos sacerdotes que deben combatir el mal propugnan el mal. He visto sacerdotes usar péndulo, sacerdotes usar reiki. Y ahora entiendo por qué Papa Juan Pablo II dice esto, ¿no? Las ideas de la nueva era a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros. Y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de estas ideas con la fe de la iglesia. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, necesita corregir errores. Necesita corregirlo. Conversé con un exorcista de Roma muy conocido aquella vez. Y yo me decía, Roberto, no pares, no pares. No pares, no hay necesidad. Y cuando uno mira que a veces tus propios sacerdotes exorcistas cometen este tipo de cosas, uno dice, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿No? Pero la Iglesia de Cristo necesita formación en este campo. Necesita que nos formemos, no solo los laicos, también los sacerdotes. El pueblo de Dios necesita conocimiento. Y ese 2018, justo cuando estábamos afuera en descanso, nos repartieron una esquela de la Asociación Internacional de Exorcistas, los verdaderos exorcistas, ¿no? Que decían que ellos no estaban, ya no formaban parte de los cursos de exorcismo de Regina Postularon. Y yo entendí por qué, ¿no? Esto no es un juego, esto no es un negocio, ¿no? Esto es formación y tiene que ser una formación basada en la palabra de Dios, una formación basada en la doctrina de la iglesia, una formación basada en la enseñanza de los apóstoles. En el campo de batalla no está fuera de la iglesia, está dentro. Y necesitamos guerreros de Dios formados. A veces en el Facebook hay muchos grupos de exorcismo y liberación. Y me estoy saliendo un poco del tema, pero hay necesidad, ¿no? Y de cada 10 casos de exorcismo que comparten, 8 son casos que no se están ejerciendo bien. Porque se ejerce la liberación y el exorcismo sin buscar el estado de gracia. Y Jesús dice que donde hay una casa limpia y vacía, el demonio viene con más fuerza. Y muchos sacerdotes exorcistas que no toman en cuenta esto y lo hacen. Y en vez de ayudar, hacen daño. Conocí una persona de Argentina que está poseída por un demonio. El sacerdote exorcista vino, ejerció, se liberó y después de unos meses fue peor, ¿no? Y cuando me preguntan, ¿qué crees que me pasó? Le digo,
¿Convive, cierto? Sí, me dice, eso no es estado de gracia. Entonces es una casa limpia y vacía. Y Jesús dice, limpia, vacía, 7 demonios más, ¿no? No se trata de liberar por liberar. Es todo un mundo de oscuridad que tenemos ahora. Y necesitamos formación. Necesitamos saber cómo combatir. Necesitamos conocer lo que está sucediendo ahora. La nueva era avanza a pasos gigantescos. Avanza muy rápido. En ese tiempo de pandemia, la iglesia parece que no estuviera. Nuestros sacerdotes no salen de las capillas o de los templos. La nueva era sí. Sus prácticas ocultistas también. Me quiero quedar con esto que decía el Señor Jesús, ¿no? Oremos para que haya más obreros para la mies. Padre, manda más obreros en la mies. Obreros formados, obreros capacitados. Que nos demos cuenta que el enemigo está afuera. No que miremos en el hermano otro enemigo más. Que nos ayudemos unos a otros a ser cuerpo de Cristo. Que seamos una esposa fiel. Porque vienen muchas cosas difíciles. Y este mundo cada vez está más y más sumido en la oscuridad. Y estamos viviendo como si no pasara nada. Quiero terminar ese momento. Algunas preguntas para darnos cuenta si estamos viviendo en la nueva era, ¿no? Primera pregunta, que para nosotros Dios es un ser personal o una fuerza dominar. La nueva era dice que Dios es una fuerza que tenemos que dominar. Para nosotros Dios es Padre. ¿Sí? Primera pregunta. Si para nosotros Dios es Padre, entonces estamos en el camino correcto. Si creemos en un Dios de esta manera, o una fuerza que tenemos que dominar, entonces estamos en el camino de la nueva era. ¿Jesús es el Hijo de Dios o es un sabio más? La nueva era dice que Jesús, junto con Mahoma y con Buda y con tantas otras cosas de otras religiones, maestros de otras religiones, es uno más. Para el católico, Jesús es Hijo de Dios, Dios. Nada más. Para la gente de la nueva era no. Es un maestro más, un iluminado más. Para nosotros no. Es Dios, Hijo de Dios. Pregunta 3. ¿La salvación es un don de Dios o es algo que nosotros tenemos que alcanzar? La nueva era dice que nosotros tenemos que alcanzar nuestra plena iluminación por nosotros mismos, prescindiendo de Dios. Para nosotros los católicos, la salvación viene de Dios, obra de Dios, gracia de Dios. Pregunta 4. ¿Aceptas la verdad como algo más allá de nuestra voluntad o creas tu propia verdad? La nueva era agarra muchas verdades de muchas otras religiones, de muchos maestros iluminados. Tienen muchas verdades. Nosotros tenemos una sola. Cristo. Yo soy camino, verdad y vida. ¿Sí? Pregunta 4. 5. En la oración busca profundizar en tu propia alma o abrirte a Dios. En la nueva era buscan profundizar su propia alma y abren su mente a la energía del universo. Los católicos, los hijos de Dios, la oración es una manera de acercarse a Dios, de abrirse a Dios, es un diálogo y una apertura con nuestro Padre del Cielo. Pregunta 6. ¿Crees que el pecado es una realidad concreta o el mal en el hombre es un problema de ignorancia? Para la nueva era el pecado no tiene lugar, no, diviértete, goza, aprovecha el tiempo, vive bien. Para nosotros el pecado sí tiene sentido, nos aleja de Dios y nos aleja de la salvación. La nueva era enseña totalmente que tenemos que buscar nuestra propia redención personal. Pregunta 7. Frente a la necesidad del prójimo, ¿quieres ir en auxilio del prójimo o te enfocas en tu propia superación? La nueva era te dice, olvídate de los demás. Tú y tú. La Iglesia de Cristo dice,
Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Estuve desnudo, me vistieron. La salvación es con el prójimo. Si estas 7 preguntas han sido probadas por nosotros, entonces estamos en el camino correcto. Si en algún momento has tenido algún contacto con la nueva era, con prácticas de la nueva era, yo te sugiero lo que hacemos nosotros siempre cuando tenemos casos así, ¿no? Una buena confesión, un buen momento de oración, de liberación. No solo, nosotros pensamos que siempre toda persona tiene que pasar por un momento de liberación cuando ha recurrido a esas cosas, ¿no? Si bien la confesión es un primer paso de liberación, también debe haber un momento de oración de liberación. Misa dominical, mínimo para nosotros, misa dominical, pecado mortal, no ir a una misa dominical, el estudio de la palabra de Dios, nuestras oraciones diarias, la liturgia de las horas está en internet ahora, hay apps con liturgia de las horas. Entonces no tenemos justificación de no tener tiempo de oración. Y quisiera terminar ese tema parándome un poco en las recomendaciones de Pablo en Gálatas 1, del 8 al 10. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo nos anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Como os tengo dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Por qué busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te santifique, que el Señor toque tu mente y tu corazón, para que en este pequeño compartir descubramos que solo en Dios hay salvación, que solo en Dios hay amor y que solo en Dios hay felicidad. Que el Señor te bendiga. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.